Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque oyó muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acercó un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo el encuentro evita, apresura el paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Acertó a pasar un samaritano, que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano se compadeció, le tendió la mano. Curó sus heridas con aceite y vino, con mucho cuidado lo subió al pollino. En una posada del pueblo vecino lo dejó encargado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue el levita, ¿cuál fue más humano? Saludos cordiales, amigos, amigas. De la mano con San Lucas vamos en la subida a Jerusalén, reconociendo el camino, escuchando estas precisiones que Jesús va dando a sus discípulos en torno a lo que significa seguirle a Él. No perdamos de vista que ese es el objetivo central de toda esa larga subida a Jerusalén, que hacemos nosotros también desde nuestro camino, desde nuestra vida de cada día, porque para eso son los textos del Evangelio, para iluminar nuestro propio camino, para iluminar nuestro propio seguimiento de Jesús. Y una de las cosas interesantes de Jesús es que Él va enseñando en parábolas, y una parábola que encontramos hoy en el capítulo 10, en los versículos 25 y siguientes en San Lucas, nos iluminan sobre una parte fundamental de esta enseñanza de Jesús a sus discípulos. Fíjense que se trata de la muy conocida y casi repetida de memoria parábola del buen samaritano. Una parábola que, por otra parte, es propia de San Lucas. No la encontramos ni en Mateo ni en San Marcos. Una parábola de las que le gustan a San Lucas. ¿Por qué? Porque se trata de la actitud de misericordia y de amor del Señor Jesucristo, que es como también otro de los elementos fundamentales en el Evangelio de San Lucas. San Lucas nos presenta la misericordia de Dios, nos presenta el amor de Dios manifestado sobre todo en una predilección al más pequeño y al más pobre. Y eso es lo que encontramos en este capítulo 10 de San Lucas, en esta parábola. Una parábola que sin duda nació de una actitud del mismo Señor Jesucristo frente a la gente. ¿Cuántas veces el Señor Jesús se habría encontrado en las orillas de los caminos, a los lados de las carreteras, si es que se podían llamar así en aquel tiempo, gente tirada en la cuneta, gente pobre que pedía limosna, quizá borrachos que estaban tirados por allí, gente enferma y alejada
de el camino que los otros normalmente seguían. ¿Cuántas gentes habría visto Jesús tiradas a lo largo del camino? Y siempre en su corazón nacía un sentimiento de compasión. Y fíjense que eso es, en primer lugar, la compasión. Es un sentimiento. Y eso, por lo general, la mayor parte de la gente que no ha endurecido el corazón lo percibe muy dentro de sí. Percibe el sufrimiento, percibe la dificultad, percibe los problemas de aquella gente y de aquel entorno en el cual se va desarrollando su vida. Y eso es lo primero que podemos decir que Jesús ha experimentado. El sentimiento de compasión ante el que sufre, ante el que está triste, ante el que, como en el caso de esta parábola, pues ha sido golpeado por unos ladrones que lo han dejado malherido y le han robado quizás sus pocas pertenencias. La compasión es algo que en primer lugar es un sentimiento y que por lo general la mayor parte de la gente lo tenemos. Nadie puede pasar completamente desapercibido ante tantas dificultades, ante tanta gente con problemas, ante la pobreza y ante la miseria, ante el dolor, ante la tristeza de la gente. Tenemos al lado de la calle, tenemos en el camino, tenemos en cuantos lugares miles de ejemplos y miles de circunstancias que nos hacen sentir. Nadie es insensible a la pobreza, al desánimo, a la tristeza de la gente. Bueno, digo nadie, habrá 2 o 3 personas que se han vuelto absolutamente insensibles, porque lo primero es sentir, lo primero es percibir ese sentimiento de tristeza, de compartir el dolor. Sin embargo, hay una segunda parte que es muy importante, y es que se lleva a la práctica una actitud misericordiosa. Es primero pues un sentimiento, y luego es una actitud. Es algo fundamental en esa parábola del buen samaritano. La sensibilidad humana frente al sufrimiento de los demás es algo generalmente compartido. La actitud concreta de servicio, la actitud de compromiso frente a aquel que sufre, desafortunadamente, no es siempre algo tan generalizado. Y lo vemos también como Jesús lo ha puesto en la misma parábola del buen samaritano. Han pasado junto a aquel hombre tirado a la orilla del camino, un importante sacerdote, un levita, era como un sacristán mayor en el templo, alguien muy dedicado a sus tareas religiosas. Y ha pasado también un publicano, ha pasado, bueno, pongamos ahí a cualquiera que conoce la ley, que sabe de la religión, que está muy bien instruido en la doctrina, pero que, aunque muy probablemente ha sentido la tristeza o ha sentido la pena por aquel hombre a la orilla del camino, no ha dado el siguiente paso, no se ha acercado de ninguna manera a atenderle. Y en el caso de las personas que han pasado junto al hombre aquel en el camino, las personas que han pasado pues son personas muy religiosas, que iban por otra parte preocupadas por llegar temprano al templo, por llegar a sus tareas religiosas y llegar también en buenas condiciones. Ellos sabían que si tocaban a alguien en el camino probablemente era una persona impura. Ellos sabían que si tenía sangre, la sangre y el contacto con la sangre los hacía impuros para sus tareas religiosas. Ellos sabían que era una ocasión tal vez de ayudar a alguien, pero una ocasión muy arriesgada, un poco peligrosa. Ponía en peligro la pureza ritual a la que ellos tenían que ceñirse para sacar adelante sus tareas en el templo. Y por lo tanto dan un rodeo, ni siquiera
pasan muy cerca, no se acercan ni siquiera lo suficiente para evitar la contaminación. Y así quedan estos dos personajes muy religiosos, muy conocedores de la ley, muy cercanos al templo, pero por otra parte no han dado el paso hacia el compromiso concreto con aquel pobre a la orilla del camino. A la vera del camino se encontraba un hombre herido en dolor. Aquel ser allí tirado y por muchos ignorado, sin amor. Pasó un hombre sin mirarlo, luego otro sin tocarlo, sin sentir por aquel ser compasión. Y aquel hombre se moría, ya la vida se le iba, mas entonces por su lado alguien pasó. Heridas puso aceite con amor. Era el buen samaritano que en sus brazos le cargó. No dudó en rescatarlo, no dudó en levantarlo, y al mesón a tu lado han pasado, ni siquiera te han mirado. Yo te digo que contigo está el Señor. Es quien lava tus heridas, el amparo de tu vida, ese amigo que te carga es Jesús. El buen samaritano que conmovido en tu dolor se detiene a socorrerte, en tus heridas pone aceite con amor. Él es el buen samaritano que en sus brazos te cargó. No ha dudado en rescatarte, no ha dudado en levantarte, y al mesón Él te llevó. Él te llevó. Él es el buen samaritano que en sus brazos te cargó. No ha dudado en rescatarte, no ha dudado en levantarte, y al mesón Él te llevó. Y quizá allí es donde nosotros podemos sacar el primer énfasis de esta maravillosa parábola del buen samaritano,
que Jesús ha mostrado. Ser religioso, ser una persona honesta religiosamente hablando, cabal, no está, según la mentalidad de Jesús, en la pureza con la que cumple sus tareas en el templo, sino en el amor. Y fíjense que eso es central en el mensaje de Jesús. Jesús ha venido a anunciar el reino de Dios, y el reino de Dios, podríamos decir, es la concretización del amor de Dios en medio de este mundo. Y este amor de Dios tiene algunos privilegiados, que son los más pobres y los pequeños. Aquellos dos personajes que pasaron junto al hombre que estaba tirado a la orilla del camino, no le pusieron atención, por más que eran gente muy religiosa. Y esa es la primera enseñanza de Jesús. La auténtica religión no está en el culto, en los ritos, por más perfectos que sean, sino van estos cercanos al mismo tiempo a la actitud de compasión, de amor, de misericordia, que es algo práctico. No es solamente un sentimiento, es algo efectivo. La caridad es algo concreto. ¿Cuántas veces nosotros como personas religiosas nos sentimos contentos, tranquilos, en paz, si hemos ido a una buena celebración eucarística, si hemos rezado, si hemos comulgado? Y a veces como que a la par de eso nos molesta poner atención a alguien que nos viene con un problema, poner atención a alguien que necesita y que nos viene de improviso y de imprevisto y que quizá nos desprograma. ¿Cuántas veces uno da rodeos frente a alguien que pudiera pedirle algo o que pudiera necesitarle o que pudiera estropearle su camino y su programa del día? Pues Jesús nos dice con esta parábola del buen samaritano que la actitud más importante de aquel que quiere seguirle, la actitud más importante del que quiere ser una buena persona religiosa a los ojos de Jesús, es la misericordia, la compasión. Es muy interesante y es muy importante esta primera enseñanza de la parábola. Hay otra también y que va, pues, para decirnos quién es entonces el que se acerca allá. No han sido aquellos judíos piadosos que se ponían como ejemplo para el conjunto del pueblo, sino ha sido justamente un samaritano. Los samaritanos eran gente despreciada, eran extranjeros, eran paganos, eran gente incluso hereje que no seguía la doctrina correcta del judaísmo, ni cumplía por lo tanto con las prescripciones de los cultos del templo de Jerusalén, ni nada por el estilo. Y nosotros sabemos que entre judíos y samaritanos había bastante enemistad. Y más aún, por supuesto, entre las personas bien pensantes y bien vistas del templo de Jerusalén y los samaritanos. Había un abismo, había algo muy grande. No se podían ni siquiera ver ni rozar. Un mismo contacto con un samaritano para alguien que iba al templo era algo inadmisible. Jesús, sin embargo, habló con una samaritana mujer junto al pozo. Jesús, sin embargo, pidió hospedaje donde los samaritanos, aunque le fue negado. Jesús pasó muchas veces por Samaria y dentro de la gente que le seguía seguramente había también samaritanos. Y ahí hay otra enseñanza fundamental para aquel discípulo de Jesús. Dios ve más allá de judíos o samaritanos, de esclavos o libres, de hombres o mujeres, de griegos o romanos. Jesús nos muestra ese amor de Dios que mira a todos con misericordia y que no está marcado en su camino por aquellos prejuicios legales, jurídicos, religiosos, raciales, sexuales, etc. Su actitud es abierta, su actitud es acogedora. Y al que pone él de ejemplo fundamental, de ejemplo importante para el seguimiento, es justamente un samaritano. Y es que el samaritano, como decíamos, como ser humano, ha sentido primero la compasión con respecto a aquel hombre que estaba tirado al camino.
Pero luego, como no tenía prejuicios, como no debía ir puro al templo, como no tenía otras dificultades que le impedían acercarse a aquel hombre, sino simplemente le reconoció como un hombre en necesidad, se acercó a él y no solamente sintió entonces compasión, sino la parábola nos dice que lo curó, lo ungió, lo subió en su cabalgadura, quizá llevaría un pequeño burro, un caballo para trasladarse, lo llevó allí, lo llevó a una posada, lo dejó allí en cargo del posadero, diciéndole incluso que lo que gastara se lo pagaría a la vuelta. Ven ustedes, ahí está la diferencia entre aquellos que sintieron compasión, pero no llegaron a la práctica de la misericordia, y entre el samaritano, un hombre mal visto social y cultural y religiosamente hablando en aquel tiempo, pero que dio el paso. Eso es el que sale justificado a los ojos de Dios. Ese es el que se ha ganado el elogio de Jesús. Y todos conocemos a lo largo y ancho de la historia y de la geografía universal la parábola del buen samaritano. A tal punto que es como también para la iglesia hoy, para cada cristiano y cada cristiana, un modelo y un ejemplo. La Conferencia General de los Obispos en Aparecida, ya hace 6 años, en el 2007, usó justamente ese ejemplo para hablar de lo que tiene que ser la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia samaritana. Quiere decir, la comunidad cristiana, cada cristiano, cada hombre y mujer, debe estar dispuesto a socorrer al que le necesita y a no quedarse únicamente en sentimientos. Y debe socorrerle de manera real, de manera concreta, comprometiéndose personalmente en el servicio al que lo necesita. El prójimo, por lo tanto, es aquel que está próximo y al que aceptamos como próximo, como prójimo, próximo. Fíjense ustedes que muchas veces pasamos de largo ante las necesidades de alguien que está muy cercano, pero al que quizá no consideramos el prójimo. El mundo judío solía considerar al prójimo únicamente aquel que se identificaba con su propia religión, su lengua, sus costumbres, sus prácticas religiosas y culturales. Ese era el prójimo. Sin embargo, para Jesús, el concepto se amplía totalmente. Prójimo es todo aquel que está próximo a ti. Independientemente de si está próximo porque hablan la misma lengua, o sea, la misma cultura, o la misma religión, o las mismas costumbres, o la misma familia. Independientemente de cualquier cosa, es el que físicamente, el que realmente está próximo, está cercano a ti. Y por lo tanto, la verdadera y auténtica religión, el verdadero y auténtico seguimiento de Jesús va por allí, en esa atención al prójimo, al cercano. Era un hombre que de acaba querido, ladrones le asaltaron, sin plata y muy golpeado se quedó. Pasaba casualmente un viejo sacerdote que lo vio y no lo vio. Estoy muy ocupado, no puedo entretenerme, se excusó. También legalista que cumple con las normas le ignoró. Vayanos, que mundo tan corrupto, a ver si alguien le ayuda, comentó. Y fue el samaritano, un paria de aquel tiempo que pasó.
infierno se habríamos parado en Jericó. Jericó, alguna excusa habría y sería nuestra justificación. No tenemos tiempo, quizá me esté engañando, vete a ver si es verdad. Que sea otro quien vaya, yo tengo otros asuntos que tratar. En el mundo judío de aquel tiempo había como una tremenda discusión con respecto a cuál era el mandamiento principal de la ley. Se hablaba de más de 600 preceptos y prohibiciones a los que los maestros de la ley habían desmenuzado aquellos 10 mandamientos de la ley de Dios. Eso se concretaba en una infinidad de normas que por supuesto la gente ni conocía ni podía cumplir bien. Y así es como comenzaba el texto del Evangelio de Lucas, que dio pie a esa hermosa y bellísima parábola de el buen samaritano. Se trataba de un letrado que iba a preguntar a Jesús sobre cuál era el mandamiento principal de la ley. Se trataba de aquellas discusiones interminables entre los jefes de la sinagoga sobre lo que era más importante y sobre lo que era menos importante. Pero sin duda que aquel letrado era un hombre, pues, dispuesto a escuchar y a aprender. Por eso quizá se acercó a Jesús. Y Jesús, en vez de responder de primero, le dice qué está escrito en la ley. Y aquel hombre en su respuesta une 2 preceptos que están en 2 lugares diferentes del Antiguo Testamento: amar a Dios sobre todas las cosas en el libro del Deuteronomio y amar al prójimo como a uno mismo en el libro del Levítico, pero que hasta el momento no habían sido verdaderamente unidos o equiparados en un mismo lugar. 2 preceptos que estaban ya en el Antiguo Testamento: el amor a Dios y el amor al prójimo. El prójimo entendido sobre todo como aquel judío de la misma cultura, religión, lengua, tradición, etc. La novedad que el mismo letrado ha introducido, y que es muy importante, es que él ha unido ambas cosas: amor a Dios y amor al prójimo, al próximo, y dentro del próximo, el más necesitado y el más pobre, han de estar íntimamente unidos, ligados. Digamos que esa es la novedad de la respuesta de ese mismo letrado, que Jesús ha felicitado. Y esa primera parte del Evangelio de Lucas sí que la encontramos también en Mateo y en San Marcos, aunque en unos contextos un poquito diferentes. Pero también la encontramos. ¿Por qué? Porque se trata de cosas fundamentales en el seguimiento de Jesús, en el sentido de la auténtica vida cristiana. No podemos hacer un divorcio entre creer en Dios y amar a Dios, y por lo tanto pasar desapercibido frente al prójimo y no confiar en que esa actitud concreta es parte de nuestra fe. El tremendo y tristísimo hecho de la división, del divorcio entre fe y vida, es algo que debe ser constantemente superado. Es algo que debe ser constantemente dejado de lado por aquel que se considera seguidor, seguidora de Jesús. El texto del Evangelio de hoy, con una parábola, pues, ha subrayado lo que aquel letrado había encontrado, al menos de manera teórica. Y está siempre ahí el asunto. Hay que pasar de la teoría a la vida. Hay que pasar de los sentimientos y de las emociones a la práctica concreta, al compromiso efectivo. Y eso es fundamental para la vida y la religión cristiana. El auténtico hombre religioso, el mejor hombre religioso, la mujer más santa y más piadosa desde el punto de vista religioso, no es el que o la que conoce muy bien la doctrina. Claro que conocer la doctrina es algo muy importante.
Hay que estudiar nuestra fe, hay que estudiar la palabra, hay que estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, sí señor, pero la auténtica religión no está en el conocimiento, sino está en la acción. Y por eso es que el Señor en algún momento también con tanta alegría dijo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has manifestado a la gente sencilla. Porque eso de ser cercano, eso de ser prójimo del otro, eso de hacerse servidor del que lo necesita, eso es comprensible y es comprendido por todo el mundo. Mientras que hay algunas doctrinas y algunas filosofías dentro de nuestra religión, dentro de nuestra fe también, que son tan complicadas que están restringidas a un pequeño, muy pequeño grupo de gente que tiene la posibilidad de estudiar, de conocer y de profundizar. Pero eso nos haría una religión, pues, de una pequeña secta de instruidos y de inspirados. Mientras que el cristianismo y el seguimiento de Jesús es para todo el mundo. Hermosa parábola, pues, la del buen samaritano. ¿Cuántos horizontes abre a nuestra propia vida? ¿Cuántos horizontes abre a la Iglesia? Estamos en plan de misión continental y estamos en plan de santas misiones de la Verapaz. Y una de estas características, uno de los objetivos de las santas misiones es ir a aquellos a los que consideramos alejados, tal vez alejados de la práctica religiosa, tal vez alejados de la fe, tal vez alejados de las cualidades necesarias, tal vez alejados de las oportunidades que la sociedad y que la vida urbana ofrecen, los alejados. A veces tendemos a relacionarnos con los que están cerca, con los que vienen a la iglesia, con los que son parte de nuestro movimiento y de nuestro grupo. Pues la misión nos habla de romper barreras y de hacernos próximos, hacernos prójimos de los que están alejados. La parábola del buen samaritano nos plantea, por lo tanto, también un desafío misionero. No hemos de dejar esa pregunta y esa invitación de lado. Estamos constantemente también invitados a la misión. Y la misión la encontramos no muy lejos. Basta hacerse prójimo, el que necesita una palabra de consuelo y de atención. Hasta la próxima. Gracias por su amable atención. Las noches. ¡Qué putada, joder! Hoy bajarán 3 más y lloverá aún más. El mundo es te acordarás de tu novia. Se fue a esa calle de atrás. Nada para soñar en tu casita de cartón. Mira. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.